Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Sierra Nevada. Granada, con su aire de historia y cultura, siempre había sido un refugio para mí, pero en los últimos años, esa belleza se había convertido en un telón de fondo para una vida que se sentía cada vez más vacía. Mi matrimonio, una vez vibrante, se había transformado en una rutina monótona donde me sentía invisible. La cena familiar era un ritual que repetíamos sin pensar. Mi esposo, Javier, se sentó a la mesa con su mirada perdida en el teléfono. Era un gesto que había llegado a aceptar como parte de nuestra vida diaria. La conversación fluía entre los niños y él, mientras yo servía la comida sin ser notada. ¿Te gustaría más ensalada?, pregunté, pero mi voz se perdió entre las risas de mis hijastros. Esa noche, mientras recogía los platos, una sensación de soledad me invadió. Miré por la ventana hacia la Alhambra iluminada y recordé momentos pasados llenos de pasión y sueños compartidos. Pero esos tiempos parecían lejanos ahora. La rutina había hecho que mi esencia se desvaneciera lentamente. Después de la cena, decidí dar un paseo por el barrio del Albaicín. Las calles empedradas aún conservaban el aroma a azahar que tanto amaba. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos fluyeran libremente. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme, un viejo cuaderno de dibujos abandonado en el rincón del estudio de mi hijastro, Lucas. Lo abrí con curiosidad y encontré páginas llenas de esbozos vibrantes y llenos de vida. Lucas siempre había tenido talento para el arte, sus dibujos capturaban la esencia de nuestra ciudad con una sensibilidad única. Sin embargo, nunca había creído que pudiera ser una fuente de inspiración para él. Mientras hojeaba las páginas amarillentas del cuaderno, sentí una chispa dentro de mí. ¿Podría ser yo quien lo motivara a desarrollar ese talento? La idea me intrigó y asustó a partes iguales. Al regresar a casa, me encontré con Javier en el sofá, absorto en un programa deportivo. Mis pensamientos estaban lejos, ya no podía ignorar la atracción que sentía hacia el arte que Lucas creaba. Esa conexión entre nosotros parecía ser la única cosa capaz de romper mi invisibilidad. Esa noche no pude dormir, los dibujos danzaban en mi mente como si tuvieran vida propia. El deseo de ayudar a Lucas a encontrar su voz artística se convirtió en una obsesión silenciosa. A la mañana siguiente, decidí acercarme a él mientras trabajaba en su habitación. Golpeé suavemente la puerta antes de entrar y lo encontré rodeado de pinceles y lienzos en blanco. «Hola, Lucas», dije con una sonrisa tímida. «Hola», respondió sin apartar la vista del lienzo. «Vi tu cuaderno anoche, tienes un gran talento». Él levantó la vista por primera vez y sus ojos reflejaron sorpresa y duda al mismo tiempo. «No sé, solo son garabatos», murmuró. «No son solo eso», insistí con convicción. «Podrías hacer algo grande si te lo propones». Su expresión cambió ligeramente, parecía considerar mis palabras con atención. «Gracias», dijo finalmente, aunque su tono indicaba que aún dudaba. Pasaron los días y nuestra relación comenzó a transformarse sutilmente. Me encontraba cada vez más involucrada en su proceso creativo, le traía café mientras trabajaba o le daba ideas sobre sus proyectos artísticos. Sin embargo, también luchaba con mis propias inseguridades sobre mi valor como persona y como madrastra. Una tarde observé cómo Lucas intentaba plasmar algo en un lienzo vacío pero parecía frustrado e incapaz de avanzar. Recordando mis propios momentos difíciles como artista aficionada en mi juventud, decidí dar un paso adelante. «¿Qué tal si hacemos esto juntos?», propuse al acercarme al lienzo blanco. Él me miró desconcertado pero intrigado al mismo tiempo. «No sé si eso funcionaría», contestó con desconfianza. «Solo intentémoslo», le dije animadamente mientras tomaba un pincel y comenzaba a trazar líneas suaves sobre la tela blanca. Poco a poco nos sumergimos juntos en esa actividad creativa, reíamos y bromeábamos mientras mezclábamos colores y formas hasta dar vida al lienzo vacío ante nosotros. En esos momentos compartidos sentí cómo comenzábamos a construir algo más profundo entre nosotros, no solo arte sino también confianza mutua. Sin embargo, ese vínculo empezaba a despertar sentimientos confusos dentro de mí. Emociones que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo volvían a resurgir con fuerza inusitada cada vez que le veía concentrado
o escuchaba su risa sincera durante nuestras sesiones creativas. Una tarde después del colegio decidió quedarnos hasta tarde trabajando juntos en su último proyecto, una serie inspirada en Granada misma. Mientras hablábamos sobre los colores del atardecer reflejados en las paredes blancas del Albaicín, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo pincel sobre la mesa llena de pintura. En ese instante todo cambió, nuestros ojos se encontraron durante lo que pareció una eternidad cargada de silencios significativos e inexplicables deseos reprimidos hasta ese momento. La realidad nos golpeó cuando escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Era Javier regresando temprano del trabajo sin previo aviso. El momento se desvaneció tan rápido como llegó, volví a sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de creatividad e inspiración junto a Lucas y otro donde mi papel era simplemente ser esposa e madre distante entre rutinas interminables. Mientras cerraba rápidamente el cuaderno donde habíamos estado trabajando juntos antes del regreso inesperado de Javier, comprendí que esta nueva conexión podría cambiarlo todo, pero también podría arrastrarnos hacia complicaciones imprevisibles. ¿Qué pasaría ahora? El sonido de los pasos de Javier se desvaneció en el eco del pasillo, dejándome con una mezcla de alivio y ansiedad. La tensión que había creado entre Lucas y yo se disipó en un instante, como un susurro que se pierde en el viento. Sin embargo, la chispa de nuestra conexión seguía latiendo en mi pecho como un secreto que no podía compartir con nadie más. Lucas miraba su lienzo en blanco, frustrado. Sus cejas estaban fruncidas y su mirada perdida, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. La creatividad parecía haberse desvanecido junto con la luz del día, y yo sabía que debía hacer algo para ayudarlo a encontrar su camino nuevamente. Me acerqué lentamente sintiendo el peso de mis propias inseguridades. ¿Qué te pasa? Pregunté con suavidad, intentando romper el hielo que había formado entre él y su obra. Él suspiró, dejando caer el pincel sobre la mesa. Su voz era apenas un murmullo. No sé cómo empezar. Todo lo que intento se siente vacío. Era como si esas palabras resonaran dentro de mí, yo también me sentía vacía en muchos aspectos de mi vida. Pero había algo en el que me inspiraba a querer ayudarle, a querer ser esa musa que nunca había tenido. Caminé hacia él y me senté a su lado. A veces lo más difícil es dar el primer paso, le dije. ¿Por qué no intentas dibujar algo sencillo? Algo que te haga sentir algo. Lucas asintió lentamente aunque todavía parecía perdido en sus pensamientos. Entonces recordé una anécdota sobre un artista famoso que había comenzado sus obras con simples trazos antes de crear grandes obras maestras. Quería transmitirle esa idea de forma tangible. ¿Recuerdas la Alhambra? Le pregunté. Tiene formas simples pero hermosas. Podrías empezar por ahí. Su mirada se iluminó por un breve momento al recordar aquella joya arquitectónica de Granada, pero rápidamente volvió a oscurecerse por la duda. Me sentí impotente al ver cómo su talento se ahogaba en la inseguridad. No sé si puedo, murmuró. No soy como ellos. En ese momento comprendí que no solo necesitaba ser su musa, necesitaba ser su apoyo incondicional. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo podía animarlo sin cruzar líneas peligrosas entre nosotros. Lucas, dije con firmeza, tienes un talento increíble. Solo necesitas creer en ti mismo tanto como yo creo en ti. Él me miró a los ojos y vi una chispa de esperanza reflejada en su mirada, eso me hizo sentir útil, valiosa por primera vez desde hacía años. Pero también surgió una inquietud. ¿Qué pasaría si esta conexión se volvía demasiado intensa? Mientras hablábamos sobre arte y sueños perdidos, sentí como la distancia emocional entre nosotros comenzaba a desvanecerse lentamente, era casi palpable. En ese instante compartido, las paredes invisibles que nos separaban parecían derrumbarse poco a poco. De repente Lucas tomó mi mano suavemente, un gesto simple pero cargado de significado. Su piel era cálida y reconfortante contra la mía. Miré sus ojos y vi algo más allá del arte, vi vulnerabilidad y deseo de conexión humana genuina. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, un roce suave que dejó una marca indeleble en mi corazón y mente. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos nuevamente los pasos de Javier acercándose al estudio,
pero ya nada sería igual después de eso. Me levanté rápidamente y traté de ocultar mi confusión detrás de una sonrisa nerviosa mientras Lucas retrocedía hacia su lienzo como si nada hubiera pasado. El aire estaba cargado de tensión, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. Javier entró justo cuando intentábamos retomar la normalidad, sus ojos escanearon el lugar buscando pistas sobre lo sucedido entre nosotros dos sin saberlo realmente. Me sentí expuesta bajo su mirada inquisitiva mientras él preguntaba qué estábamos haciendo allí tan tarde. Solo estábamos hablando sobre arte, respondí con una voz temblorosa mientras intentaba mantener la compostura. Lucas tiene algunas ideas nuevas para explorar. Javier sonrió levemente antes de dirigirse hacia Lucas para preguntarle más sobre sus proyectos artísticos, ajeno a lo ocurrido minutos antes. Mientras hablaban, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de posibilidades junto a Lucas y otro donde debía cumplir con las expectativas del matrimonio convencional que cada vez me pesaba más sobre los hombros. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del beso compartido y las implicaciones que tendría para ambos si decidíamos seguir explorando esta nueva faceta de nuestra relación artística y personal. La culpa comenzaba a aflorar también. Era correcto sentirme así. A la mañana siguiente decidí actuar como si nada hubiera pasado, volver a sumergirme en la rutina diaria era lo más seguro para todos nosotros, o eso creía yo. Sin embargo, cada vez que veía a Lucas trabajar frente al lienzo vacío o escuchaba sus risas al hablar conmigo sobre arte, recordaba aquel beso robado y todo lo que significaba para mí, una puerta abierta hacia algo nuevo e incierto al mismo tiempo. Con cada día pasaban las horas llenas de creatividad compartida entre nosotros dos mientras Javier continuaba distraído con sus propios asuntos laborales. Sin embargo, sabía que este delicado equilibrio no podría sostenerse para siempre sin consecuencias visibles o emocionales para todos nosotros involucrados. La idea del arte como refugio comenzó a tomar forma dentro mí mientras tratábamos juntos cada nuevo proyecto creativo. Cada trazo del pincel parecía liberarme momentáneamente del peso del matrimonio opresivo hasta entonces vivido. Pero también crecía dentro mí una pregunta inquietante: ¿podría realmente seguir adelante así sin perderme completamente? Las sombras del pasado comenzaron a acecharme mientras nos adentrábamos juntos por caminos desconocidos llenos tanto de inspiración como riesgos inminentes. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente cálido y acogedor. Mi hijastro, con su mirada concentrada en el lienzo, parecía ajeno al mundo exterior. Cada trazo que hacía era un reflejo de su lucha interna, y yo, desde mi rincón, me sentía cada vez más parte de ese proceso creativo. La conexión entre nosotros se había vuelto palpable, aunque también amenazante. ¿Qué te inspira hoy?, le pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Se detuvo por un momento, sus ojos fijos en la pintura. No lo sé. Tal vez tú. Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo. La idea de ser su musa era una carga y una bendición al mismo tiempo. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvieron más íntimas. Compartíamos risas y confidencias en ese refugio artístico que habíamos creado juntos. Sin embargo, la sombra de mi matrimonio seguía acechando cada uno de nuestros encuentros. La culpa me envolvía como una niebla densa, cada momento robado me recordaba que estaba cruzando límites peligrosos. Una tarde, mientras ajustábamos la luz en el estudio para capturar mejor el color de la pintura, él se volvió hacia mí con una expresión seria. «Hay algo que necesito contarte», dijo con voz temblorosa. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué sucede?» Mis padres nunca supieron lo difícil que fue para mí crecer sin un modelo a seguir, confesó. Me siento perdido a veces. Sus palabras me atravesaron como un rayo, comprendí que su vulnerabilidad era tan intensa como la mía. No estás solo, respondí suavemente intentando ofrecerle consuelo. Pero en mi interior crecía una tormenta de emociones contradictorias, admiración por su valentía y miedo por lo que esto significaba para nosotros. La conversación fluyó hacia temas más profundos sobre nuestras vidas y sueños. A medida que hablábamos sobre el futuro y las posibilidades del arte,
mis pensamientos vagaban hacia el deseo de ser vista y reconocida no solo como la esposa olvidada en casa, sino como alguien con valor propio. En un momento inesperado, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, pero luego se convirtió en algo más intenso, una chispa encendida por la frustración acumulada y la búsqueda desesperada de conexión. Me aparté rápidamente, asustada por lo que acababa de suceder. Lo siento, murmuré casi sin voz. Yo no quise, él titubeó mientras sus ojos buscaban los míos en busca de respuestas. El silencio se volvió pesado entre nosotros, pero ya nada sería igual después de aquel instante compartido. La mezcla de emociones complicadas me dejó tambaleándome entre el deseo y la culpa. A partir de ese día, nuestra relación adquirió una nueva dimensión, cada encuentro estaba cargado de tensión emocional y anhelos reprimidos. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el hogar donde era invisible y este nuevo espacio donde comenzaba a sentirme viva nuevamente. Los días transcurrieron con normalidad aparente, cenas familiares donde mi esposo conversaba animadamente con amigos mientras yo sonreía sin ganas, paseos por Granada donde las calles empedradas parecían burlarse de mi situación interna, momentos robados en el estudio donde el arte nos acercaba pero también nos separaba. Una noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas por faroles antiguos. El aire fresco traía consigo aromas familiares, azahar en flor y tapas recién hechas desde los bares cercanos. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquella cena familiar donde me sentí completamente ignorada hasta este momento lleno de confusión e incertidumbre. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión distante. La rutina habitual continuaba implacable mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos, cada día era una batalla silenciosa entre lo correcto y lo que deseaba profundamente. Las semanas siguieron avanzando sin piedad. Mis encuentros con mi hijastro eran cada vez más frecuentes pero también más riesgosos. La presión aumentaba no solo por los secretos compartidos sino también porque comenzábamos a hablar sobre una posible exposición conjunta para mostrar su obra inspirada en mí. Sería algo grande, decía él entusiasmado mientras pintábamos juntos en el estudio. Podríamos mostrar al mundo lo que hemos creado. El entusiasmo me llenó momentáneamente, sin embargo, otra parte de mí dudaba sobre las repercusiones que esto podría tener si llegara a oídos equivocados. ¿Qué diría mi esposo? ¿Y si alguien descubría nuestra conexión? Las noches eran largas y llenas de pensamientos inquietantes mientras trataba de encontrar respuestas a mis preguntas internas sobre quién era realmente yo sin la sombra del matrimonio opresivo o los roles impuestos por la sociedad. Una tarde decidí enfrentar mis sentimientos directamente durante uno de nuestros encuentros artísticos. No puedo seguir así, le dije mientras mirábamos cómo los colores cobraban vida sobre el lienzo vacío ante nosotros. ¿A qué te refieres?, preguntó él con preocupación evidente en sus ojos claros. No puedo seguir siendo tu musa si esto significa perderme a mí misma, respondí con sinceridad desgarradora. Él dio un paso hacia mí, sus manos temblorosas buscaron las mías como si fueran un salvavidas ante la tormenta emocional desatada entre nosotros. Nadie tiene que saberlo, insistió él casi suplicante. Podemos hacerlo funcionar. Pero dentro mío sabía que esa no era una solución viable, vivir así significaría ocultar partes importantes de mí misma detrás del arte y las sombras del deseo prohibido. A medida que los días continuaban avanzando hacia nuestra exposición conjunta programada para dentro de unas semanas, sentí como la presión aumentaba no solo sobre mis hombros sino también sobre nuestra relación secreta llena tanto de promesas como riesgos inminentes. La incertidumbre se convirtió en compañera constante mientras contemplaba qué decisiones tomar respecto a mi futuro, ¿podría arriesgarlo todo por esta nueva vida llena tanto de pasión como incertidumbre? La semana siguiente la noticia del viaje familiar de mi esposo llegó como un eco lejano. El sonido de su voz resonaba en la cocina mientras él hablaba con entusiasmo sobre las reservas y los lugares que visitaríamos. Sin embargo, yo me encontraba en otro mundo, uno donde los colores y las formas de la pintura me absorbían por completo. La idea de pasar días enteros lejos de mi hijastro y de nuestra exposición conjunta me llenaba de inquietud. ¿Te gustaría venir?, preguntó él sin percatarse de mi distracción. Su mirada se centró en mí, buscando una respuesta que no sabía cómo dar.
Podríamos hacer algo especial en familia, añadió con esa sonrisa que solía iluminar mis días. No sé, tengo mucho que hacer, respondí, intentando desviar la conversación. La verdad era que cada día que pasaba sentía más fuerte el deseo de permanecer en Granada, cerca del estudio donde habíamos compartido tantas horas creativas y momentos íntimos. Esa noche el estudio se convirtió en nuestro refugio. Las luces tenues iluminaban los lienzos aún vacíos, pero llenos de posibilidades. Mi hijastro se acercó a mí mientras trazaba líneas en un nuevo boceto. Me gustaría que pensáramos en cómo presentar nuestras obras, dijo con una seriedad que me sorprendió. ¿Y si hacemos algo diferente? Algo que hable sobre nosotros, propuse sintiendo cómo las palabras fluían sin esfuerzo entre nosotros. La idea de exponer nuestra conexión artística resonaba profundamente dentro de mí. Podríamos llamarlo vínculos, sugirió él, sus ojos brillando con entusiasmo. Sería un reflejo de nuestra relación. En ese momento, la tensión entre nosotros se convirtió en algo tangible, había una chispa que no podía ignorarse. El tiempo pasó volando mientras discutíamos los detalles de la exposición. Cuando finalmente nos detuvimos para respirar, el silencio se volvió abrumador. Miré a mi alrededor y vi las sombras proyectadas en las paredes del estudio, era como si las pinturas estuvieran esperando a ser liberadas. Pasamos la noche juntos, murmuró él al final, rompiendo el hechizo del silencio. Sentí como el aire se volvía denso a nuestro alrededor. No había palabras para describir lo que significaba ese momento, era un cruce entre el arte y nuestros sentimientos ocultos. A medida que avanzaban los días hacia la exposición, la presión aumentaba no solo por el evento en sí sino por mantener nuestra relación a salvo del escrutinio ajeno. La vida cotidiana seguía su curso. Mi esposo planeaba cada detalle del viaje familiar con entusiasmo desmedido y yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. El día antes de nuestra primera reunión formal para hablar sobre la exposición, decidí visitar la Alhambra para aclarar mis pensamientos. Caminar por sus jardines siempre había sido un bálsamo para mi alma, la belleza atemporal del lugar parecía reflejar mis propios anhelos y temores. Mientras paseaba por los senderos empedrados rodeados de fuentes murmullantes y flores vibrantes, recordé momentos pasados con mi esposo, risas compartidas y promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Pero también recordé cómo esas memorias se habían desvanecido lentamente bajo el peso del tiempo y la rutina. De regreso al estudio esa noche encontré a mi hijastro trabajando fervorosamente en su pintura. Se notaba su ansiedad, cada trazo parecía cargado de significado y emoción contenida. Me acerqué a él con cautela. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Solo quiero que esto salga bien, respondió sin apartar la vista del lienzo. Siento que es más importante de lo que pensamos. Asentí comprendiendo su inquietud. Lo es, confirmé con firmeza. Pero también debemos ser honestos con nosotros mismos. En ese momento entendí que no solo estábamos creando arte, estábamos construyendo una conexión profunda e inquebrantable. Los días siguientes fueron una mezcla frenética de preparación para la exposición y encuentros furtivos llenos de complicidad. Mi esposo seguía ajeno a lo que sucedía entre nosotros, sus planes familiares parecían absorber toda su atención mientras yo luchaba por encontrar un equilibrio entre mis deseos y obligaciones. Una tarde, mientras organizábamos los últimos detalles para el evento, él se detuvo frente a mí con una expresión seria en su rostro. He estado pensando, tal vez deberíamos invitar a más gente, sugirió tímidamente. ¿A quién?, pregunté cautelosa. A nuestros amigos, familiares, sería bueno tener apoyo. Su voz sonó esperanzada pero también temerosa ante mi reacción. La idea me hizo sentir incómoda, cada invitado representaría una mayor presión sobre nuestra relación secreta. Sin embargo, no podía negarle esa oportunidad tan importante para él ni para mí misma como artista emergente. A medida que nos acercábamos al día D, sentí como las expectativas sociales comenzaban a pesar sobre mis hombros como una pesada capa negra. Las dudas asaltaban mi mente, ¿sería capaz de afrontar esta nueva vida? ¿Podría arriesgarlo todo por seguir mis deseos? Finalmente llegó el día de la exposición,
El ambiente estaba cargado de nerviosismo y excitación palpable mientras preparábamos todo en el pequeño espacio donde mostraríamos nuestras obras conjuntas por primera vez al mundo exterior. Las horas pasaron rápidamente, amigos y familiares comenzaron a llegar uno tras otro hasta llenar cada rincón del lugar elegido para mostrar nuestras creaciones artísticas compartidas. Mientras observaba a todos disfrutar del arte expuesto alrededor mío sentí un cosquilleo recorrerme. ¿Sería este mi momento? Pero justo cuando comenzamos a recibir elogios sobre nuestras obras conjuntas desde diferentes rincones del espacio artístico, escuché murmullos preocupantes entre algunos invitados conocidos. ¿Dónde está tu esposo?, preguntaron unos amigos cercanos con curiosidad disimulada pero evidente al mismo tiempo. El corazón comenzó a latir más rápido dentro de mí ante esa pregunta tan sencilla, pero cargada de implicaciones profundas e inquietantes. Lo último que deseaba era ser descubierta. La tensión en el aire se hacía palpable mientras pensaba en cómo organizar la exposición sin levantar sospechas. Con cada día que pasaba, el secreto se volvía más pesado, como una piedra que arrastraba mi espíritu. Mi esposo, siempre tan atento a los detalles, comenzaba a notar pequeños cambios en mí. La forma en que sonreía al recibir un mensaje de texto, o la manera en que me perdía en mis pensamientos durante las cenas familiares no pasaban desapercibidos. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, sentí la presión de mantener todo bajo control. La idea de compartir mis sentimientos y mi vida con mi hijastro era un alivio y una carga a la vez. Cada encuentro en el estudio se convertía en un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas que pesaban sobre mí en casa. Pero también había un miedo latente, el miedo a ser descubierta. Una tarde, mientras revisábamos las obras que exhibiríamos, escuché el sonido de la puerta del taller abrirse. Era mi esposo. Mi corazón se detuvo por un instante. Él entró con una expresión neutral, pero su mirada parecía buscar respuestas entre los lienzos y pinceles desordenados. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su tono casual pero inquisitivo. Solo, ayudando a Javier con su arte, respondí, tratando de sonar despreocupada. Él asintió lentamente, pero algo en su mirada me hizo dudar. La forma en que frunció el ceño me decía que no estaba convencido del todo. Intenté cambiar de tema. ¿Cómo te fue en la reunión?, pregunté mientras me acercaba a él con una sonrisa forzada. Bien, como siempre, dijo con desdén. Pero he notado algo extraño últimamente. El aire se volvió denso y frío. Mis manos comenzaron a sudar mientras él continuaba hablando sobre lo que había observado, mis largas horas fuera de casa, mis cambios de humor y esa chispa nueva que parecía brillar cuando hablaba de arte. ¿Te sientes bien?, preguntó finalmente, su voz más suave pero aún llena de preocupación. Asentí rápidamente, intentando ocultar cualquier rastro de inquietud. No podía dejar que sospechara nada más allá de lo habitual. Sin embargo, sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Esa noche decidí hablar con Javier sobre lo sucedido. Nos encontramos en una pequeña cafetería local donde solíamos ir para escapar del mundo exterior. El olor del café recién hecho y las charlas animadas nos envolvían mientras discutíamos los últimos detalles de nuestra exposición. No puedo seguir así, le dije mientras removía mi café. Mi esposo está empezando a sospechar algo. Javier me miró con preocupación, sus ojos reflejaban tanto deseo como ansiedad por lo que estábamos construyendo juntos. Tal vez deberías hablar con él, sugirió. Si realmente te importa esta relación. La idea me aterrorizó, no quería arriesgarlo todo por un momento fugaz de sinceridad. Pero al mismo tiempo sentía que no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos sin poder ser completamente parte de ninguno. De repente el sonido del timbre de la puerta nos interrumpió y entró una amiga mía del pasado, alguien a quien no veía desde hacía años. Su llegada era inesperada y trajo consigo una oleada de recuerdos nostálgicos y risas compartidas. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó al verme sentada junto a Javier. «¿Qué tal va tu vida?». Traté de sonreír mientras Javier se retiraba un poco para dar espacio a nuestra conversación. Sin embargo, sentí como su presencia añadía otra capa de complicaciones a mi ya enredada vida emocional.
La noche avanzó entre risas y anécdotas sobre tiempos pasados. Sin embargo, cada broma lanzada por mi amiga era como un recordatorio doloroso de lo distante que me sentía respecto a mi propia realidad actual. Cuando finalmente nos despedimos y volví a casa, el peso del secreto parecía aún más abrumador. Los días transcurrieron y la fecha límite para la exposición se acercaba rápidamente. La familia comenzó a involucrarse más en los preparativos. Mis suegros querían asistir para apoyar a Javier, y eso solo incrementó mi ansiedad sobre mantener nuestra relación oculta bajo control. Un día antes del evento, estaba organizando las últimas piezas cuando recibí un mensaje inesperado de Javier: ¿podemos hablar? Hay algo importante. Su tono era serio y eso me hizo sentir inquieta al instante. Cuando llegué al taller esa tarde, él ya estaba allí esperándome con una expresión grave en su rostro. Necesitamos discutir lo que sucederá mañana, dijo sin rodeos. No quiero que esto sea solo una exhibición para nosotros, quiero hacerla especial. Su fervor era contagioso, pero también inquietante porque sabía lo mucho que estaba arriesgando al involucrarse emocionalmente conmigo frente al mundo entero. Mientras hablábamos sobre los detalles finales para la exposición y cómo presentar nuestras obras juntas sin levantar sospechas adicionales, escuché el sonido familiar del timbre nuevamente, esta vez provenía del teléfono móvil de Javier. Al mirar hacia su pantalla vi el nombre, papá. Mi corazón se hundió instantáneamente ante esa revelación inesperada. No podía permitirme ser descubierta ahora cuando todo estaba tan cerca de materializarse. Javier miró hacia mí antes de contestar la llamada. Sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre ante lo inevitable que podría suceder si continuábamos por este camino lleno de sombras e ilusiones rotas. Mientras él atendía la llamada afuera del taller, sentí como el aire se volvía pesado nuevamente, cada segundo contaba ahora más que nunca antes. Y entonces llegó aquel comentario inesperado desde el otro lado: he notado algo raro contigo últimamente. El mundo pareció detenerse por un instante mientras pensaba en cómo responder si decidiera confrontarlo sobre sus sospechas. El silencio se volvió ensordecedor tras la revelación de mi esposo. Cada palabra suya era un eco que retumbaba en mi mente, recordándome lo frágil que se había vuelto mi mundo. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón del taller guardara secretos que pronto saldrían a la luz. Me pregunté si él realmente sospechaba de algo más allá de lo evidente. Mientras observaba a mi hijastro hablando por teléfono, me asaltaron pensamientos contradictorios. Por un lado, deseaba que él estuviera cerca, pero por otro, temía lo que eso podría significar para ambos. La idea de perderlo me llenaba de pánico. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que su vida estaba tomando un rumbo distinto. Su deseo de mudarse a otra ciudad era una señal clara de que todo se estaba desmoronando. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo?, preguntó él al regresar al taller, su mirada sincera y esperanzada. La pregunta resonó en mí como un campanazo. Nunca había considerado esa posibilidad con tanto anhelo. ¿Era yo capaz de dejar atrás este matrimonio vacío y seguir mis sueños? Quizás lo consideraría, respondí con cautela, sintiendo cómo las palabras se deslizaban entre nosotros como un puente hacia una conversación más profunda. Siempre he pensado que el arte puede llevarte a lugares inesperados, dijo, mientras sus dedos acariciaban los bordes del lienzo en blanco. Su pasión era contagiosa y por un momento me sentí viva nuevamente. La idea de una exposición conjunta seguía presente en mi mente, pero ahora también lo estaba el temor a perderlo si decidía dar ese paso. Podríamos hacer algo grande juntos, sugerí sin pensar demasiado. Su rostro iluminó la habitación y su sonrisa fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises. Pero la alegría fue efímera cuando recordé las palabras de mi madre esa mañana. Había hablado sobre la importancia del compromiso familiar sin saber nada sobre mis dilemas internos. Las relaciones requieren esfuerzo y dedicación, me había dicho con tono firme. Su consejo resonó en mí como una advertencia, tal vez ella tenía razón, pero ¿a qué costo? El peso del secreto comenzaba a ser insoportable. Las noches pasadas juntos en el estudio eran recuerdos dulces y amargos al mismo tiempo. Cada instante compartido se convertía en una carga que debía llevar sola, mientras las expectativas sociales me mantenían atrapada en una vida que ya no quería. ¿Te imaginas viviendo en otra ciudad?
Un lugar donde nadie nos conozca, dijo él con entusiasmo desbordante, rompiendo mis pensamientos sombríos. Sería diferente, respondí con un hilo de voz tembloroso. La idea me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo, sin embargo, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Él continuó hablando sobre sus sueños artísticos y cómo veía su futuro lleno de posibilidades lejos de Granada. Cada palabra suya era un recordatorio doloroso de lo que podría perder, no solo a él como artista sino también la conexión única que habíamos construido entre nosotros. La tarde avanzaba lentamente mientras contemplábamos el lienzo vacío frente a nosotros, parecía reflejar nuestras vidas, llenas de potencial pero paralizadas por el miedo a dar el siguiente paso. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión pronto. A medida que los días pasaban y la fecha para la exposición se acercaba, la presión aumentaba. Mi esposo comenzó a hacer preguntas más incisivas sobre mis horarios y actividades fuera del hogar. A veces creía ver sombras de duda cruzar su rostro cuando pensaba que no lo miraba, esas miradas furtivas solo aumentaban mi ansiedad. Una noche después de cenar con él y escuchar sus planes sobre mudarnos a otra ciudad por su nuevo trabajo, sentí como todo giraba alrededor mío. ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó con curiosidad genuina mientras yo jugaba nerviosamente con la servilleta en mis manos. Me gustaría explorar algunas oportunidades, respondí evasivamente tratando de mantenerme serena ante su escrutinio. ¿Oportunidades de qué tipo? Su mirada intensa me hizo sentir expuesta, cada vez estaba más convencido de algo extraño en mí. He estado pensando en el arte, quizás tomar algunas clases o involucrarme más, musité sin poder sostener su mirada por mucho tiempo. Él asintió lentamente como si procesara cada palabra mía antes de responder, eso suena bien, pero no te olvides también del compromiso familiar. Sus palabras fueron como una fría ducha después del calor del verano, volví a sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Pasé las siguientes semanas organizando cada detalle para la exposición mientras lidiaba con mis sentimientos encontrados hacia mi hijastro y el matrimonio que parecía desmoronarse ante mis ojos. Las conversaciones con él eran cada vez más intensas, nuestro vínculo se fortalecía aunque también crecía el riesgo asociado a nuestros encuentros secretos. Un día, mientras revisábamos los últimos detalles del montaje para la exposición, él tomó mi mano suavemente y dijo, «No puedo imaginarme haciendo esto sin ti». Sus ojos brillaban con sinceridad y eso me llenó tanto de alegría como de temor. Yo tampoco quiero estar sola en esto, respondí sinceramente mientras nuestras manos permanecían entrelazadas durante unos segundos eternos antes de separarlas bruscamente al escuchar pasos acercándose desde fuera del taller. La sensación inconfundible del peligro inmediato nos envolvió nuevamente, sabíamos que debíamos tener cuidado o todo podría desmoronarse rápidamente. La realidad golpeó duramente cuando pensé en cómo sería enfrentar las consecuencias si alguien descubriera nuestra relación secreta antes incluso del evento artístico tan esperado. Al final del día regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas artísticas junto a mi hijastro y otro lleno de obligaciones familiares donde sentía cada vez más pesada la carga del compromiso social impuesto por años. A medida que avanzábamos hacia la fecha límite para nuestra exposición conjunta, sabía que debía enfrentar esta bifurcación inminente, seguir adelante con mis deseos o aferrarme a lo conocido aunque eso significara permanecer invisible para siempre. La noche anterior había sido una mezcla de emociones. La exposición se acercaba y con ella, la posibilidad de un futuro diferente. Pero la oferta de la beca de arte en el extranjero pesaba en mi mente como una piedra. Había soñado con oportunidades así, pero nunca pensé que se presentarían en un momento tan crítico. ¿Debería arriesgar todo lo que había construido por un sueño que parecía tan lejano? Mientras me preparaba para el día, el sonido del café goteando era casi hipnótico. La rutina matutina me ofrecía una sensación momentánea de normalidad, pero no podía evitar pensar en cómo todo estaba cambiando rápidamente. Mi esposo, ajeno a mis conflictos internos, se movía por la casa con su habitual despreocupación. Su risa resonaba en las paredes, pero para mí sonaba distante como si viniera de otro mundo. ¿Te gustaría que fuéramos a cenar esta noche?, preguntó mientras tomaba su tostada. No sé, tengo algunas cosas que hacer, respondí sin mirarlo a los ojos. Siempre estás ocupada con tus cosas,
¿no puedes dejar eso un rato? Su tono era ligero, pero había un trasfondo de frustración. Mis cosas eran mis sueños no cumplidos y mi relación secreta con mi hijastro. Un mundo lleno de color y posibilidades frente a otro gris y monótono. Al salir de casa, decidí ir a la cafetería donde solíamos encontrarnos con mi hijastro. Me sentía atraída por ese lugar como un imán. Era allí donde nuestras almas se entrelazaban en el arte y la conversación. Al llegar, lo encontré sentado en nuestra mesa habitual, su cuaderno abierto frente a él. Las líneas y los trazos eran reflejos de su mente inquieta. Me saludó con una sonrisa que iluminó mi día. ¿Cómo va todo?, preguntó mientras cerraba su cuaderno. Complicado, respondí mientras me sentaba frente a él. Mi esposo está planeando cambiarse de trabajo y mudarse. Su expresión cambió brevemente, podía notar cómo el peso de esa noticia lo afectaba también. Eso puede ser difícil, murmuró. Sí, asentí. Y he recibido una oferta para una beca en el extranjero. ¿En serio? Eso es magnífico, dijo él, pero sus ojos reflejaron una sombra de preocupación. Es magnífico, pero no podía continuar sin sentirme culpable por lo que significaría para nosotros dos. No sé si puedo dejarlo todo atrás. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, lleno de corrientes contradictorias. Él deseaba que yo siguiera mis sueños, yo anhelaba seguir siendo parte de su vida artística sin romper los vínculos familiares que aún mantenía. Lo único que quiero es verte brillar, dijo finalmente con sinceridad. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco interminable. ¿Era posible encontrar ese brillo sin perderme a mí misma? La presión aumentaba cada vez más. Mi esposo estaba cada vez más involucrado en sus planes y la fecha para nuestra exposición se acercaba rápidamente. Mientras hablábamos sobre las obras que íbamos a presentar juntos, sentí una mezcla de emoción y temor al pensar qué pasaría si decidiera seguir adelante con la beca. Era un camino incierto y lleno de riesgos, podría llevarme lejos o arruinar todo lo que había construido hasta ese momento. A medida que avanzábamos hacia la tarde, mi hijastro propuso algo inesperado: ¿por qué no hacemos una pequeña presentación antes del evento oficial? Algo íntimo donde podamos mostrar nuestro trabajo solo a unos pocos amigos cercanos. La idea me emocionó y asustó al mismo tiempo, sería un paso hacia lo desconocido. No estoy segura. Podría levantar sospechas, respondí cautelosamente. Pero podría ser justo lo que necesitas para decidirte, insistió él, mirándome fijamente a los ojos. El brillo en su mirada me hizo reconsiderar mis dudas. Quizás esa presentación podría ofrecerme claridad sobre mis sentimientos y deseos reales. Al regresar a casa esa noche, la tensión era palpable en el ambiente familiar. Mi esposo estaba revisando documentos en la mesa del comedor cuando entré. ¿Tienes algo importante que contarme?, preguntó sin levantar la vista. No, solo estuve trabajando. La mentira salió fácilmente aunque me pesara en el corazón. Él frunció el ceño por un instante antes de volver a concentrarse en sus papeles. El silencio se volvió denso entre nosotros, cada palabra no dicha parecía gritar desde las sombras del miedo e inseguridad que nos rodeaban. Esa noche me costó dormir, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento, mis deseos artísticos versus las expectativas familiares y sociales impuestas durante años. La presión aumentaba cada día más mientras más cerca estábamos del evento artístico conjunto y más lejos parecía mi propia libertad personal. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé con colores vibrantes, paisajes llenos de luz donde podía ser quien realmente deseaba ser sin ataduras ni miedos aplastantes. Pero al despertar, la realidad era innegable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. A medida que avanzaban los días hacia nuestra presentación informal, sentía como cada decisión pesaba sobre mí como una carga pesada e ineludible. Las conversaciones entre mi hijastro y yo se volvieron más intensas mientras discutíamos detalles sobre nuestras obras y cómo presentarlas al público elegido. Una tarde particularmente soleada decidimos hacer una prueba final antes del gran día. Elegimos un pequeño espacio al aire libre cerca del río Darro donde podíamos exhibir nuestras obras ante unos pocos amigos artistas locales que conocíamos bien. Mientras colocábamos las piezas bajo la luz dorada del atardecer,
Algo dentro de mí comenzó a florecer nuevamente, esa chispa creativa empezaba a brillar incluso ante toda la confusión emocional que me rodeaba. Sin embargo, cuando regresé esa noche a casa después del ensayo final sentí como todo comenzaba a desmoronarse nuevamente. Mi esposo ya había llegado antes y estaba sentado esperando por mí con una expresión seria dibujada en su rostro cansado por el trabajo diario. «Tengo algo importante que discutir contigo». Su voz era grave y firme, sabía instantáneamente que este sería uno de esos momentos decisivos donde no habría vuelta atrás ni espacio para evasivas o mentiras piadosas. El corazón comenzó a latir más rápido mientras me preparaba mentalmente para enfrentar lo inevitable. Las decisiones se estaban acumulando como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. Las palabras estaban listas para salir cuando él rompió el silencio. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Mi respiración se detuvo momentáneamente ante esa declaración inesperada. Sabía bien lo difícil que sería escuchar lo siguiente. La tensión en el aire era palpable. Miré a mi hijastro, sus ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y determinación. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. La verdad es que sabía lo que quería decir, pero no quería que las palabras se materializaran en un hecho tangible. «Quiero que sepas que estoy dispuesto a dejarlo todo por ti», dijo, y esas palabras me atravesaron como un rayo. Era una oferta tentadora, pero también aterradora. La idea de abandonar la seguridad de mi vida actual era abrumadora. «No es tan simple», respondí, sintiendo cómo la confusión se apoderaba de mí. En ese momento el sonido de la puerta principal resonó en la casa. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. El corazón me dio un vuelco. Tenía que actuar rápido. «Debemos hablar después», dije mientras me levantaba abruptamente y me dirigía hacia la sala. Mi esposo entró con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba a mis espaldas. «He traído tapas del nuevo bar del barrio», anunció alegremente mientras dejaba las bolsas sobre la mesa. Intenté sonreír, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de suceder. «¿Dónde está tu hijo?», preguntó él al notar su ausencia. «Está en su habitación», respondí automáticamente sintiendo como el peso de la culpa se instalaba en mi pecho. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el pasillo. Cada bocado era un recordatorio del secreto que compartía con su hijo. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, pero también había un deseo creciente por esa vida diferente que él me ofrecía. Después de cenar, decidí ir a buscar a mi hijastro. Al abrir la puerta de su habitación, lo encontré sentado frente a su caballete, sumido en sus pensamientos. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente. Él asintió sin mirarme a los ojos. «¿Lo has pensado bien?», insistí mientras me acercaba lentamente. Él giró su cabeza hacia mí y vi el fuego en su mirada. «Lo he pensado mucho», respondió con firmeza. «No quiero seguir así». El eco de sus palabras resonó en mí como un tambor lejano. Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La idea me llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. De repente escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Era mi esposo nuevamente, esta vez con una expresión seria en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo mirando directamente a nuestro hijo. El aire se volvió denso mientras él tomaba asiento frente a nosotros. La atmósfera se tornó tensa y pesada, sabía que algo no estaba bien. Mi corazón latía desbocado mientras él comenzaba a hablar. «He estado notando ciertas cosas», cambios en ti, comenzó lentamente, cada palabra cargada de significado oculto. Su mirada pasó entre los dos, como si estuviera tratando de conectar los puntos sin decirlo abiertamente. «¿A qué te refieres?», pregunté con cautela, intentando mantener la calma mientras sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor. «No quiero ser desconfiado ni hacer acusaciones infundadas», continuó él, «pero creo que hay algo más entre ustedes». Mis manos temblaban bajo la mesa, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Mi hijastro miró hacia abajo y yo contuve la respiración. Sabía que teníamos que actuar rápido para cambiar el rumbo de esta conversación antes de que fuera demasiado tarde. «Es solo arte», respondí rápidamente, tratando desesperadamente de desviar la atención hacia lo trivial.
Estamos trabajando juntos en su exposición. La frase salió apresurada y poco convincente incluso para mí. Él frunció el ceño ante mi respuesta evasiva. Podía ver cómo luchaba internamente entre sus sospechas y nuestra aparente normalidad familiar. No puedes seguir mintiendo sobre esto, dijo finalmente con una voz más firme, aunque aún contenida por el amor familiar que sentía hacia nosotros dos. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. No podía permitir que todo lo que habíamos construido se desmoronara así como así por culpa del miedo o las dudas infundadas. Por favor, déjanos explicarte, imploré mientras buscaba las palabras adecuadas para calmar sus inquietudes sin revelar demasiado sobre nuestra relación secreta. Pero él levantó una mano para detenerme. No quiero explicaciones vacías. Su mirada era intensa y penetrante, sentí como cada palabra resonaba dentro mío como un eco doloroso. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión podría llevarnos por caminos irrevocables e inciertos. Mi hijastro tomó aire profundamente antes de hablar. Si realmente crees en esto, deberías estar dispuesta a luchar por ello. Sus ojos ardían con pasión juvenil e inquebrantable determinación. Era admirable y aterrador al mismo tiempo. Pero luego escuchamos un golpe fuerte proveniente del salón. Alguien había dejado caer algo al suelo. Todos nos giramos hacia el sonido repentino con preocupación dibujada en nuestros rostros. Voy a ver qué ha pasado, dijo mi esposo levantándose rápidamente y dirigiéndose hacia la sala sin esperar respuesta alguna. El pánico me invadió cuando comprendí lo vulnerable que éramos ahora mismo. Tenía miedo a perderlo todo, mi matrimonio, mis sueños artísticos, incluso esta conexión especial con mi hijastro. Mientras él se alejaba, volví mis ojos hacia mi hijo. Esto no puede continuar así, necesitamos encontrar una solución. Pero las palabras parecían vacías ante el abismo emocional al cual nos enfrentábamos juntos ahora mismo. Él asintió lentamente mientras yo podía ver cómo sus propios miedos empezaban a tomar forma también. Ambos éramos conscientes del riesgo inminente al cual nos estábamos exponiendo sin quererlo realmente. De repente escuchamos voces elevándose desde el salón. Eran discusiones acaloradas entre ellos dos sobre algo aparentemente trivial pero cargado de tensión subyacente. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba rápidamente en cómo manejar esta situación antes de que estallara completamente fuera de control. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché gritar el nombre del artista famoso cuya obra habíamos planeado exhibir juntos. Mi esposo había descubierto algo más profundo detrás del arte compartido entre nosotros dos. Una sombra oscura se cernía sobre nuestro futuro inmediato mientras entendía lo inevitable. Tendría que tomar una decisión decisiva ahora o arriesgar perderlo todo para siempre.